Bienvenidos. Hoy les traigo 3 historias que exploran el terror más profundo, ese que no se esconde en las sombras, sino en la misma tierra que pisamos y en los secretos que los pueblos callan. Historias donde la tradición se mezcla con la brujería y donde la inocencia es solo un señuelo para un destino mucho más oscuro. Prepárense para una travesía a lugares donde el silencio es un pacto, donde la prosperidad tiene un precio siniestro y donde el pasado se niega a morir. Abran sus mentes y sus oídos, porque lo que van a escuchar les hará dudar de las viejas costumbres y del propio concepto de la herencia. Y ahora, sin más preámbulos, dame todo tu miedo. En la olvidada aldea de San Olmo, donde el tiempo parecía haber sido detenido, se alzaba un antiguo molino de viento cuyas aspas, desgastadas por el paso de las generaciones, giraban en silencio. Desde hacía más de 200 años, el molino pertenecía a la familia de Javier, el último descendiente de una línea que había visto florecer el pueblo a través de sus misteriosos poderes. Cuando la tristeza de su abuela lo llevó de regreso al hogar familiar, él no sabía que esa decisión cambiaría su vida para siempre. El primer día que llegó, sintió una extraña mezcla de nostalgia e inquietud al ver la construcción centenaria. Había crecido escuchando historias sobre los milagros del molino, cómo su grano era el más fino de la comarca y cómo la cosecha nunca fallaba. Sin embargo, también recordaba con desasosiego las miradas furtivas de los aldeanos, susurrando al pasar, como si compartieran un secreto que no debía ser revelado. La primera noche en la casa familiar, Javier escuchó un suave murmullo que provenía del molino. Se levantó, intrigado, y caminó hacia la construcción. Las aspas giraban lentamente bajo la luz de la luna, y el aire estaba impregnado de un aroma dulzón que le recordaba a la harina recién molida. Mientras se acercaba, el sonido se intensificaba, un canto melancólico que parecía tejerse con el viento. Despertó a la mañana siguiente decidido a poner orden en el molino. Sin embargo, al hablar con los aldeanos, notó su reticencia. «No es cosa de un extraño», le aconsejaron. «El molino tiene su propio espíritu». Pero Javier, firme y curioso, decidió inspeccionar el lugar. Al entrar, se sintió abrumado por la energía que emanaba de las paredes de piedra. En el interior, encontró un viejo libro de registros cubierto de polvo. A medida que hojeaba las páginas, palabras familiares comenzaron a cobrar sentido. Sacrificios, pactos, longevidad. Un escalofrío recorrió su espalda. El molino no solo molía el grano, también reconocía las almas de los fallecidos en el pueblo, convirtiendo sus esencias en una harina que fertilizaba la tierra. Las historias de su familia tomaron un nuevo matiz. Había oído sobre muertes trágicas, desapariciones inexplicables y una prosperidad mantenida a un alto costo. Clamores de horror resonaron en su mente, mientras comprendía que su propia familia había sido parte de esa siniestra tradición. Días pasaron y Javier comenzó a notar cambios en el pueblo. Aquellos que se mostraban más reacciones a alejarse del molino parecían rejuvenecidos, pero otros, sumidos en la desesperación, comenzaban a cuestionar sus creencias. La atmósfera se tornó pesada y cargada de murmullos. Sin embargo, la prosperidad se mantenía. Cosechas abundantes y el miedo a perder lo que nunca se habían atrevido a cuestionar los mantenía unidos en el pacto. Una noche tormentosa, Javier decidió enfrentar su destino. Subió a la cima del molino y se enfrentó a los fantasmas de sus antepasados. «¿Es este el legado que deseo llevar?», gritó, sintiendo la energía del lugar vibrar a su alrededor. ¿Acaso vale la pena condenar a una nueva generación para mantener esta farsa?
Los ecos de sus palabras reverberaron entre las aspas. De repente, vislumbró figuras pálidas en la penumbra, rostros de aquellos que habían nutrido la tierra con su aliento vital. Los viandantes del pueblo, atrapados en un ciclo eterno, esperando que alguien rompiese el silencio. Con el corazón en llamas y la razón a su lado, Javier tomó una decisión. No podía continuar con el sacrificio. Abandonaría el molino y revelaría la verdad. Así, facilitaría la ruptura de un vínculo que marchitaba sus raíces. En aquel instante, el molino comenzó a temblar, como si supiera que su fin estaba cerca. Las aspas crujieron y un lamento resonó en el aire, un eco de sufrimiento ancestral. Al amanecer, Javier salió del molino, dejando atrás su pasado. Informó a los aldeanos sobre la verdad que había descubierto. Con temor y convicción, algunos lloraron por lo que perderían, mientras que otros celebraron la oportunidad de renacer. Aunque sabían que habría desafíos, ya no estarían atados a un pacto oscuro. Con el tiempo, el pueblo aprendió a vivir sin las bendiciones del molino. Las cosechas se hicieron menos abundantes, pero la libertad adquirida fue un bálsamo reparador. Javier se convirtió en un líder, guiando a su gente hacia un futuro que ellos mismos forjarían, lejos de las sombras del molino que alguna vez amenazó con devorarlos. Así, en un rincón del mundo, el nombre de Javier se convirtió en leyenda. El molino quedó en pie, como un recordatorio de las decisiones del pasado y del precio a pagar por la paz. Y aunque la prosperidad ya no era inmediata, el aire en San Olmo se llenó de esperanza y de vida nuevamente, libre al fin del susurro del molino. La última molienda ha terminado. Pero el verdadero horror no está en lo que muele, sino en lo que el pueblo esconde bajo la tierra. Ahora, adentrémonos en un lugar donde los secretos son ceniza. Esta es la historia de los niños de la ceniza. En un apartado valle rodeado de bosques densos y oscuros, se encontró el pueblo de Mortisca, famoso entre leñadores por su tradición ancestral y peculiar. Cada vez que una casa nueva se levantaba en el pueblo, los habitantes esparcían una fina capa de ceniza sobre el umbral de la puerta, un ritual que prometía mantener a raya a los malos espíritus que acechaban en la penumbra del bosque. Era un día nublado cuando Alberto, un forastero con un sombrero de paño desgastado y una chaqueta de cuero, llegó al pueblo. Buscaba refugio y empleo, después de haber oído historias sobre la buena madera que crecía en esos bosques. Sin embargo, al acercarse al primer hogar que se cruzó en su camino, notó algo inquietante. Las familias, aunque sonreían amablemente, tenían los ojos vacíos, como si una sombra oscura cubría su alma. Alberto fue recibido por la familia Guerra, quienes estaban construyendo una nueva cabaña en las afueras del pueblo. Les ofreció su ayuda, sin sospechar que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Durante la construcción, observar cómo los vecinos se reunían en torno a la casa, trayendo pequeños sacos llenos de ceniza. «Es de vital importancia», le dijeron con voz monótona. «La ceniza protegida». Intrigado, Alberto comenzó a indagar sobre el origen de esa misteriosa ceniza. Las respuestas que obtuvimos fueron vagas y evasivas. La mayoría de los habitantes evitaban su mirada, y el ambiente se tornaba más opresivo cada vez que preguntaba. Una noche, mientras ayudaba a la familia Guerra, escuchó un susurro en el bosque. Era un sonido lamento, como si miles de voces pidiendo ayuda se unieran en un coro sin fin. Despertado por la curiosidad y el creciente terror que sentía, Alberto decidió explorar el bosque al amanecer.
Mientras caminaba entre los árboles goteantes, encontró un claro donde la luz apenas penetraba. Entre las raíces de un árbol gigantesco, descubrió un puñado de huesos pequeños y blanquecinos. El horror se apoderó de él al conectar los puntos. Se decía que muchos niños del pueblo habían desaparecido en los últimos años, pero había creído que eran solo rumores. Ahora, se daba cuenta de que la ceniza utilizada en el ritual no era otra cosa que los restos de esos inocentes. Con cada paso, la angustia de Alberto aumentaba. Regresó al pueblo decidido a confrontar a los Guerra y a los demás habitantes. Cuando entró a la cabaña que estaban construyendo, encontró la sala repleta de los mismos sacos de ceniza. «¿Qué es esto?», gritó, su voz resonando en el silencio sepulcral. Los miembros de la familia lo miraron, sus rostros impasibles. «Es nuestro deber proteger el pueblo», respondió la madre con voz fría. «Este sacrificio mantiene el equilibrio». En ese momento, Alberto comprendió que el verdadero ritual no era para ahuyentar a los malos espíritus, sino para apaciguar a una fuerza oscura que habitaba en el bosque, una entidad que exigía ofrendas de almas jóvenes. Alberto salió corriendo, el frío sudor goteando por su espalda. Mientras corría, vio figuras vagas y sombrías acechándolo desde entre los árboles. La desesperación lo abrumaba al darse cuenta de que las miradas vacías de los aldeanos eran una señal de su propia condenación. Ellos estaban atrapados en un ciclo de terror que no podía romper. Cayó la noche, y el silencio del pueblo era ensordecedor. Los habitantes se preparaban para lo que parecía ser una celebración. Pero para Alberto aquello era un sacrificio. Se escuchaban cantos lejanos que lo llamaban, resonando como un eco de las almas perdidas. En su mente, la única salida era escapar. Pero cada paso atrás lo llevaba de regreso a la casa de los Guerra, donde el próximo ritual ya había sido planeado. En su huida, tropezó y cayendo al suelo, miró hacia atrás por última vez. Una figura oscura emergió del bosque, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Sentía la agonía de todas las almas que habían sido reclamadas. Alberto supo que el pueblo jamás lo dejaría ir. La próxima víctima ya estaba elegida. El viento sopló con fuerza, y así el grito ahogado de Alberto se perdió en la noche, mientras la ceniza cubría el umbral de la puerta de la nueva cabaña, en la que pronto habría otro hogar, otro secreto. Mortisca continuaría, alimentándose de la oscuridad, condenando a aquellos que llegaban a su puerta, sonriendo con ojos vacíos, esperando al próximo forastero perdido. La ceniza se ha esparcido, pero el miedo de ese pueblo es solo el preludio de un horror más personal, un horror que se lleva en la sangre. Acompáñame a un lugar donde los muertos se niegan a irse. Esta es la historia de El Vínculo de Sangre. En un rincón olvidado del mundo, donde las sombras son más largas y los secretos se susurran entre los árboles, se alzaba el pueblo de Valle Oscuro. Pocos sabías de su existencia, y menos aún osaban entrar en él. Un antiguo culto de brujería había tejido sus raíces en el suelo, convirtiendo a los aldeanos en guardianes de un terrible secreto. Para mantener a sus seres queridos fallecidos cerca, cada habitante debía portar un pequeño frasco de cristal atado a su muñeca. Dentro de estos frascos, se decía que dormían fragmentos del alma de los difuntos. Tras la muerte de su abuela, un joven llamado Samuel regresó al pueblo. Había crecido escuchando las historias de lo que ocurrió allí, pero siempre las leyendas contadas para asustar a los niños. No obstante, la nostalgia lo atrajo de vuelta, y en el desván de su abuela, encontró un frasco idéntico a los que habían sido descritos en aquellas historias.
sin pensarlo, lo ató a su muñeca como un tributo a su amada abuela. La primera noche en la antigua casa, Samuel sintió una presencia. Al principio, solo era un susurro, una roca en el aire que le hacía erizar la piel. Sin embargo, al día siguiente, vio la primera silueta. Se movía por los rincones polvorientos de la casa, como una sombra errante. Su corazón dio un vuelo. Era su abuela, aunque su figura era tenue, casi etérea. A medida que los días pasaban, la conexión con su abuela se hacía más intensa. La veía en los espejos, donde su reflejo sonreía melancólicamente, y luego en las esquinas de cada habitación, observándolo con ojos llenos de amor y tristeza. Aunque al principio se sentía reconfortado, un escalofrío le recorría la espalda al darse cuenta de que algo no encajaba. La abuela no estaba sola. Poco a poco, otras figuras comenzaron a aparecer. Caras conocidas de otros muertos del pueblo, que resonaban con lamentos silenciosos y gestos suplicantes. Una noche, mientras los vientos ululaban fuera, Samuel se encontró frente al espejo del baño. La imagen de su abuela le miraba fijamente. Sus ojos, una vez tranquilos, ahora estaban llenos de anhelo. Samuel susurró con voz temblorosa: «Déjanos entrar». La súplica resonó en su mente como un eco aterrador. Era claro que el frasco no solo contenía recuerdos, guardaba un pedazo del alma de su abuela y posiblemente de otros. El horror de la revelación cayó sobre él como un torrente. Recordó las historias sobre el culto y su tradición oscura. Cada año, durante la noche más larga, un ritual se llevaba a cabo en el bosque, donde los ancianos del pueblo ofrecían a los muertos una oportunidad de regresar. Pero había un precio. Los espíritus necesitaban apoderarse de los vivos, consumir sus almas para reclamar el lugar que les pertenecía. Desesperado, Samuel buscó información en antiguos diarios y cartas de su abuela, encontrando un mapa que mostraba el camino hacia el claro donde se llevaban a cabo los rituales. Esa misma noche, armado con la verdad, se dirige hacia el bosque. Lágrimas de miedo y determinación caían por su rostro. Tenía que decidir. Debería romper el frasco y liberar a su abuela, arriesgándose a perderla para siempre, o debería mantenerse a su lado, condenado a ser un recipiente más para aquellos espíritus atrapados. Al llegar al claro, pudo ver el círculo de piedras antiguas que había observado tantas veces en sueños. Allí, en el centro, un altar esperaban. La luna llena iluminó el lugar, revelando rostros familiares que emergían de las sombras, murmurando palabras en un idioma olvidado. Samuel sintió un tirón profundo en su pecho, como si las almas estuvieran llamándolas. Con manos temblorosas, sacó el frasco de su muñeca. Las voces se intensificaron, llenando su mente con promesas de amor eterno, pero también de desesperación. Su abuela apareció en su visión, más vibrante que nunca, y le extendía la mano. «Samuel, por favor, no me dejes». Justo cuando el aire se volvía irrespirable, Samuel alzó el frasco. «¡No! ¡No voy a ser parte de esto!», gritó, rompiéndolo contra el suelo. El vidrio se estalló y un grito desgarrador resonó en el aire, seguido de un silencio sepulcral. Las almas comenzaron a separarse, flotando en corrientes de luz opaca antes de desvanecerse. Sintió una calma repentina, como si una gran carga hubiera sido levantada de su pecho. La silueta de su abuela suena antes de desvanecerse. Era libre, pero todo había cambiado. Samuel se quedó solo en el claro, temblando, pero con una paz que sabía que nunca volvería a experimentar.
Regresó al pueblo con el corazón dividido. Había perdido a su abuela, sí, pero había roto el ciclo. A partir de ese día, el pueblo de Valle Oscuro cambiaría, liberándose de las ataduras de su oscuro pasado. Las sombras que una vez danzaron entre los árboles comenzaron a disiparse, y con ellas, el eco del antiguo culto. Samuel comprendió que el amor verdadero no ata, sino que libera, incluso en la muerte. Hemos llegado al final de nuestra travesía por estos rincones olvidados, donde la herencia y la brujería se entrelazan. El molino ha dejado de girar, la ceniza ha cubierto la verdad, y el último frasco de sangre ha revelado su secreto. Ahora que las historias han sido contadas, te invito a reflexionar. ¿Qué te aterrorizó más? ¿La codicia que sacrifica almas, la tradición que devora a los inocentes o el vínculo que une a los vivos con los muertos? Deja tu respuesta en los comentarios. Si te atreviste a unirte a mí en este viaje, te espero en el próximo. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas el próximo relato. Y ahora que me has dado todo tu miedo, hasta la próxima.